¿Qué tal? Buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, pues con este video lo que pretendo es poder explicarles a los alumnos de Perito en Industria Alimentaria el esquema que vamos a estar utilizando para la guía de elaboración del proyecto de investigación que está presente hasta el momento, que es la práctica técnica agroindustrial supervisada de los alumnos de Perito en Industria, ¿verdad? Entonces, voy a en este video explicarles cuáles son los materiales que vamos a utilizar y cómo es que vamos a acoplar los materiales que ya trabajaron. Recordemos que hasta el momento, pues la mayoría de estudiantes ya trabajó directamente con el asesor anterior, trabajaron tres materiales: el anteproyecto, el modelo para la estructura del marco teórico y también el diseño experimental. Estuve revisando todo y pues con este material ya tenemos bastante información avanzada que la vamos a agregar al modelo y el diseño de la guía para que ya solo puedan ir llenando. Entonces, recordemos lo siguiente: esta guía vamos a utilizarla todos, tanto los estudiantes que incluso se puedan ir acoplando a lo largo del camino, o los que ya están pues hasta el momento con mi persona trabajando. Entonces, la guía tiene como tal la primera página, que es Instituto Técnico Agroindustrial Anjuyú, la práctica técnica agroindustrial supervisada PTAS, el escudo. Recordemos, en esta parte donde dice guía de elaboración, esto lo pueden quitar, ya solo deben de colocar el título de investigación. El título de investigación de ustedes pues puede ir variando, puede cambiar por el tema del que ustedes están tratando, ¿verdad? Entonces, yo les coloqué acá la guía de cómo debe ir colocado. Por ejemplo, acá dice por, en este caso ya no iría minor, ¿verdad? Sino ya lo cambiarían ustedes por el nombre del alumno. La fecha podría cambiar de acuerdo a la presentación que ustedes van a hacer el día de la terna final, ¿verdad? Entonces, acá esto es tentativo, lo pueden dejar 29 de octubre. Sin embargo, previo a la impresión, debemos de modificarlo de acuerdo a la fecha que se nos asigne. Luego de esta primer portada viene la presentación del proyecto, donde va ITEAG, Perito en Industria Alimentaria. Acá les puse un ejemplo del título, que es esto idénticamente así como está, así lo deben de colocar. Dice Perito en Industria Alimentaria, y acá dice el nombre del título. Por ejemplo, dice, elaboración de una mermelada dietética apta para personas diabéticas utilizando mezclas de penca de nopal, Upuntia ficus indica y fresa, en este caso Fragaria vesca. Entonces, recordemos lo siguiente: como son nombres científicos, les vamos a colocar en cursiva. Por favor, tomemos en cuenta estos aspectos para que no puedan, para que la presentación del documento sea lo más eficiente posible. Además de eso, aquí hay unas recomendaciones acerca de cómo elaborar el título. Si llegara a surgir en el momento alguna duda, pues pueden consultar también el documento acá. Acá hay una parte donde habla acerca de cómo debe de ser el título. Y si no, pues también en clase, cuando estemos en PTS, pues podemos platicar un poco acerca de cómo elaborar y cuáles son las condiciones básicas que debe de tener un título. De forma general, este es un ejemplo. El ejemplo de ustedes también debe de ir de la siguiente manera, ¿verdad? Si es elaboración de una mermelada, si es la elaboración de algún producto específico, tratar de que se encierre en una frase todo lo más importante, ¿verdad? Que el título sea capaz de transmitir. Vean como dice acá: el título debe ser capaz de expresar la naturaleza del tema y hacerlo de manera clara y concisa. Debe ser lo suficientemente sugerente como para, en este caso, despertar el interés de conocer la propuesta. Entonces, el título debe de ser capaz de, en este caso, de transmitir la información de forma clara. Yo siempre les he recomendado a los estudiantes que han estado conmigo que tratemos de que el título de cierta forma pues encierre los factores que se van a analizar, ¿sí? Y sus subniveles, y además también cómo va relacionado a las variables de respuesta, ¿verdad? Y el producto como tal. Y debe ser lo más claro posible, y de alguna manera debe de ser llamativo para las personas. Ahí es donde empezamos a usar ciertos sinónimos en palabras, ¿verdad? Ya no utilizar palabras tan sencillas, pero tampoco palabras tan rebuscadas que nadie pueda comprender de qué se trata. Entonces, debe de ser
fácil de comprender de qué trata el tema. Entonces, algunos ya tienen sus títulos, sin embargo, hay que hacer algunas modificaciones para que lo tomen en cuenta. Esta primera portada, entonces, luego va proyecto de investigación presentado como requisito para optar al título de perito en industria alimentaria, presentado por, y aquí ponen, por ejemplo, ustedes el nombre del alumno. Aquí pusimos Juan Pablo Pérez de León. Es un ejemplo. Lo borran y colocan su nombre. Patricia Chimaltenango, 29 de octubre. Nuevamente la fecha la modificamos según lo que corresponde, pues la fecha que nos toque hacer en el caso de industria, la terna final. Entonces, esta portada va literalmente así como está, solo que colocan su título de investigación y colocan el nombre de ustedes. Luego nos pasamos a la siguiente página. Este es un ejemplo. Esto ya ustedes lo tienen que transcribir. Ustedes colocan el autor concede a Alan Huyu permisos para hacer uso de la información contenida en este documento. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso solicitado por escrito al Instituto Alan Huyu. Entonces colocan el espacio para la firma, colocan su nombre completo y colocan su firma una vez que ya esté impreso. Evidentemente, pues aunque ustedes solo lo van a dejar en digital y ya cuando llegue su momento, pues cuando ya esté impreso, ustedes al entregar el informe con el asesor, que es con mi persona, ya ustedes lo deben de haber entregado firmado para que se pueda, en este caso, recibir todos los documentos y luego pasan a dirección, coordinación y a la terna que va a firmar para que ustedes puedan presentarlo el día de su graduación. Entonces, el día de la terna, perdón. Entonces, también va la fecha, Patricia Chimaltenango, por ejemplo, aquí dice octubre de 2021, en el caso de nosotros sería octubre de 2023. Entonces, esto es una página, luego, entonces acá tenemos la siguiente parte donde es el trabajo de graduación. En este caso, vamos de nuevo, va al título. Vean, esto de acá, lo que está acá, es lo que debe de contener la hoja. Esto que voy a marcar de color amarillo, es lo que debe de contener la hoja. Es decir, es la hoja de firmas de aprobación, firmas del asesor, de la terna, del instituto, etcétera. Entonces, acá hay un modelo, un ejemplo de cómo va a ir la hoja. Ustedes van a colocar trabajo de graduación, colocan el título de la investigación de ustedes. Acá tenemos un ejemplo de otro título. Vean, dice rendimiento de cultivares promisorios de Papa solanum. ¿Cuál es la observación acá? Vean las letras cursivas para nombres científicos. Rendimiento de cultivares promisorios de Papa solanum y características del tubérculo de 6 clones con alto contenido de hierro, zinc y vitamina C en Panabajal 2021. Esta es un título. Ya ustedes ponen abajo por el nombre del que lo realizó, colocan su nombre, el nombre del alumno y dejan el espacio para la firma del estudiante. Luego presentado a, que en este caso va a ser presentado a la directora, que es la señor Ishbalam, y en el caso también de coordinación, la licenciada Dina, y en mi caso, pues sería el asesor. En este caso va a ir modificado, voy a arreglar esto acá, es PTAS para los de industria alimentaria, PTAS, y en el caso de que tengamos un evaluador invitado, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos un evaluador invitado externo a la presentación de la terna. Entonces acá tiene el ingeniero Federico López, en el caso de ustedes pues va a cambiar, va a ser algún otro ingeniero que pues nosotros podamos invitar. Entonces por lo pronto eso queda en blanco, solo ingeniero, evaluador invitado y se les estará pasando el nombre. En el acto de investidura como perito en industria alimentaria, Guatemala, 29 de octubre de 2023. Esto en una sola hoja lo dejamos. Esto queda el espacio para que cuando se entregue el documento pues pueda firmar dirección, coordinación, asesor y evaluador invitado. Y por supuesto la firma del estudiante del trabajo de graduación que está presentando, y esta firma de acá es por los derechos de autor que se entregan al instituto. Bueno, después de esto viene el apartado donde ustedes van a agregar, ¿sí? Ya algunas otras cuestiones. Voy a habilitar acá los contenidos como tal. Recordemos lo siguiente. A partir de la creación de, ¿verdad?, de investigaciones, ya sean agronómicas o investigaciones agroindustriales, se han establecido y ordenado procedimientos que van a normar la preparación y la ejecución de esta investigación. Entonces, el instituto como tal tiene su reglamento y tiene su normativo para seguir estos procedimientos. Entonces, el reglamento como tal establece que para la carrera de perito en industria alimentaria, el trabajo de investigación se definió de la siguiente manera. Es el trabajo que se debe desarrollar todo estudiante de la carrera de perito en industria alimentaria como requisito previo para optar al título de perito en industria alimentaria. Entonces, esto es
obligatorio para todos los estudiantes para poder optar al título, ¿verdad? Entonces, este documento se define con los objetivos siguientes. El primer objetivo es que el estudiante desarrolle pues la capacidad de investigación científica y tecnológica. Por eso es de que acá esta parte es bien importante, ya que no es una investigación solamente como lo hacíamos en cursos pasados o en años pasados, sino es una investigación científica tecnológica y de cierta forma, pues lo que vamos a presentar nosotros va a ser una información que debería de servir para futuras generaciones que estén en el instituto o para productos que se vayan a desarrollar. Entonces, también se busca integrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de la relación del trabajo de investigación, contribuir al alcance con fines de los objetivos también del establecimiento, que es el Instituto Técnico Universitario Aranjuyu, y además con pues el documento que se presente, pues se pretende orientar al estudiante a iniciar el desarrollo del proyecto de investigación y posteriormente que se pueda convertir en un documento de graduación para, en este caso, prácticas técnicas agronómicas supervisadas. Entonces, la estructura como tal es la que vemos acá. Esto es todo lo que debe de contener el documento en sí. Acá está de forma resumida todo lo que debe de contener el documento de investigación. Aparentemente pues podría ser poco, pero vamos a ver en la guía como tal una estructura de cómo debe ir todo. Entonces, lo primero que vamos a presentar pues va a ser el título, la presentación del documento, ya hablamos de esa portada que va en la página número 2, concede los derechos de autor y las hojas de firmas de aprobación del asesor y la terna, ¿verdad? Entonces, esto de acá ya lo explicamos en las primeras páginas. Ahora viene un apartado donde vamos a agregar los agradecimientos y la dedicatoria y el resumen de la investigación. Todo esto va previo a colocar el índice. Eso significa que ustedes van a colocar acá, vean, en la parte de arriba, ya sea que lo coloquen en la parte de acá del encabezado o que lo coloquen al pie de la página, van a colocar en números romanos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos les puede aparecer, por ejemplo, 5, 10, hasta 8 páginas previo al índice y de ahí se enumera el índice como tal, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, para que se hagan una idea, primero van a agregar agradecimientos. Estos agradecimientos van donde se coloca prácticamente el autor o los autores de la tesis que agradecen a una persona que les habrá dado algún tipo de ayuda o ha aportado información valiosa durante la realización de su investigación. El agradecimiento es individual, ¿sí? Tratemos de que sea algo personal en el caso de ustedes, ¿verdad? Que están agradecidos, por ejemplo, agradezco a mi padre por el tiempo, por los recursos brindados durante la formación de mi carrera como perito en industria alimentaria. Agradezco a mi madre por esos tiempos en los que me ayudó proveyéndome para mis pasajes o para alguna cuestión. Lo que tenemos que tener claro acá es que es un apartado donde nosotros agradecemos a todas aquellas personas involucradas en su formación como profesionales y en la formación de el trabajo de investigación. Entonces ese es un apartado de agradecimientos como tal hacia donde ustedes se sientan agradecidos. Pueden ser agradecidos a sus padres, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole al novio, a la novia, al amigo, a con las personas que ustedes se sientan agradecidos por el apoyo que recibieron, ¿verdad? Además de esto, pues también está el apartado de la dedicatoria. Es muy similar y muy parecido, solo que en este apartado nosotros también tenemos que tomar en cuenta que está dirigida a aquellas personas que de alguna forma pues han sido de ayuda o apoyo para quien se le escribe, ¿verdad? Entonces, por cualquier clase de apoyo moral, puede ser material, económico, puede ser muchos que a lo largo de su formación de la carrera, pues recibieron ese apoyo económico, pues entonces dedicarle, por ejemplo, le dedico este documento a mi abuelo, que fue el motor, ¿verdad? Para que yo pudiera formarme como profesional en la carrera de perito en industria alimentaria, ¿verdad? Entonces, este apartado pueden ser para familiares también, amigos, profesores, compañeros y aquellos que han intervenido a lo largo de la forma
de cómo se desarrolló la idea. Puede ser de que la idea surgió de algún amigo, de algún compañero, de algún asesor o de alguna persona externa o alguna persona que ustedes quieran en sí dedicarle esta investigación, ¿verdad? Porque pudo ser que fue la persona que aportó esa idea y a partir de las experiencias que él haya tenido, pues le dio ese apoyo, ¿verdad? Para que ustedes pudieran realizar su proyecto de investigación. Entonces, esta cuestión de acá, lo mismo que trabajamos nosotros, se trabaja también con los alumnos de recursos. Entonces, esto no va a cambiar. Y esto a lo largo de todo el tiempo, pues ha sido siempre igual. Entonces, el autor en este caso agradece y también por medio de la directoria, como en el caso de los maestros, compañeros asesores, e incluso a las impresoras, ¿verdad? Que de alguna manera tal vez los pueden ayudar o apoyarlos también podría ser, ¿verdad? Porque a veces los documentos son muy pesados, pueden llegar hasta 30, 40, 50, hasta 70 páginas, ¿verdad? Entonces todo eso depende mucho del tipo de investigación que ustedes, ¿verdad? Entonces en esta parte pues van eso, agradecimientos y dedicatoria. Pueden tomar ejemplos de otras tesis, de otros documentos, solo que lo personalizan en el caso de ustedes. Después de las palabras de dedicatoria y el agradecimiento, pues nosotros pasamos al apartado del resumen. En este apartado, pues el estudiante debe de agregar de forma resumida todo el artículo o la tesis o en este caso su documento de investigación. Van a primero a describir el propósito o el objetivo de la investigación y luego pues describen en qué se basó el diseño, muestran quiénes fueron los que participaron en la investigación, qué instituciones, o es en el caso que lo hicieron individual. En algunos casos reciben apoyos de algunas organizaciones, o en algunos casos pues reciben solo el apoyo de su familia. Entonces agregan un pequeño resumen de dónde obtuvieron todos estos recursos. Se explica también el procedimiento y los instrumentos que se utilizaron, cómo se recogieron los datos, cómo se recogió esa información y por último se describen también los resultados y las conclusiones. En este apartado, probablemente en la parte de descripción de resultados y conclusiones en el resumen, todavía nos falta un poco, pero ya pueden iniciar con su resumen porque ya ustedes tienen adelantadas metodologías, ya tienen el diseño, ya tienen varias cosas que pueden resumir. Entonces, lo que busca este apartado es que ustedes hagan un resumen de toda la investigación. Recordemos lo siguiente, el resumen lo que busca es poder describir de qué trató la investigación, por lo menos en una página, ¿sí? Entonces, esta página debe de contener lo esencial de la investigación. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchas investigaciones y lo primero que se presenta es un resumen. Entonces, el resumen debe de ser capaz de contener toda la información del documento de forma resumida para que la persona que esté interesada en esta investigación pueda encontrar. Entonces deben de colocar todas esas palabras claves que van a hacer de que las personas cuando busquen información en su documento, pues puedan citar en base al documento que ustedes redactaron. Luego pues va el apartado del índice. En este apartado del índice pues va, recordemos acá hay aquí una pequeña descripción de cómo se hace un índice, qué es un índice. Lo más importante para nosotros es tomar en cuenta esto. Es que para nosotros el índice que vamos a utilizar es un índice tipo tesis o un índice donde vamos a enumerar cada una de las páginas. Ya sabemos que todo documento pues tiene, por ejemplo, una introducción, marco teórico, tiene revisión literaria, resultados de una investigación y las conclusiones. De forma generalizada, pues esto es lo que puede contener un documento completo. Sin embargo, para nosotros vamos a agregarle un poco más ya de información. Entonces, por lo tanto, debe de contener un índice general, un índice de tablas, un índice de figuras, un índice de ilustraciones y un índice de anexos. Entonces, esto lo debemos de ordenar luego de haber colocado el resumen. Ya nosotros podemos colocar nuestro índice, ¿verdad? Lo ideal es que tratemos de usar herramientas digitales que nos permitan ordenarlo de forma eficiente. Luego de esto viene una pequeña introducción. Esta introducción, recordemos, de forma general, una introducción debe de describir e introducir al tema de manera sustancial. Eso quiere decir que no es un resumen, sino es una introducción
a todo lo que en este caso encierra el documento. Eso quiere decir de que la introducción debe de ser de forma clara y breve. Debe de introducir la idea general del objetivo o del objeto que se está estudiando. Eso quiere decir que debe de destacar todos aquellos aspectos relevantes de la investigación. Entonces traten de que su investigación sea redacción propia, no puede ser redacción copiada y pegada o colocar conceptos o definiciones, sino debe de ser una redacción del estudiante donde coloque la introducción que de alguna forma le cause ese interés a la persona, es decir, qué buena investigación, la quiero leer, quiero entender de qué trata y que dé esa antesala de qué trata la investigación como tal. Entonces debe también contener algunas explicaciones de la importancia de la investigación. Asimismo, suele agregarse argumentos sobre la factibilidad de su realización. Entonces, sigamos esta guía. Si seguimos estos aspectos, esto nos va a ayudar a tener éxito en la presentación del informe final. Entonces, probablemente ustedes ya tienen alguna introducción, ya tienen alguna información, pero no solo copio y peguen, jóvenes, sino redactemos de forma consciente de qué trata nuestra investigación. He estado revisando algunos documentos ahí y sí hay algunos que todavía tienen errores ahí donde solo han copiado y pegado. Y tal vez ya en clase pues lo vamos a ver, los voy a presentar algunos ejemplos para que lo tomemos en cuenta y hagamos esos cambios. Entonces la introducción es clave para que la persona que vaya a leer su documento entienda y comprenda y lo más importante, que le dé esa eh, antesala de qué trata el documento, que le dé el interés, porque la introducción busca eso, generar ese interés para poder seguir leyendo el documento. Si la introducción no es buena, la persona que va a estar leyendo ya no le va a interesar leer el documento como tal. Luego de esto viene la justificación de la investigación. Esta ya la tienen hecha ustedes, ¿sí? Entonces ya la pueden agregar. Hay una investigación que leí ahí que tenía una muy buena justificación del por qué hizo la investigación o por qué estableció esta investigación. Entonces, ¿qué dice la justificación? Que se presentan las razones que motivan. Eso quiere decir acá, miren que la palabra clave es que motiva a los investigadores realizar esta investigación. No es describir el problema como tal, sino es las razones que motivaron al estudiante, al asesor o a la investigadora a desarrollar esta, esta propuesta de investigación que ustedes plantearon. Entonces, en este caso, veamos cuáles son las claves, de tal forma que indique para qué van a servir los resultados de la investigación. Es decir, si ustedes están realizando una investigación, explicar por qué hicimos esto y luego para qué van a servir estos resultados. En este caso, vean acá, se debe plantear la necesidad y la importancia de resolver este problema. Y aquí es donde a veces cometemos el error, ¿verdad? De describir la problemática, sin embargo, solo es una pequeña parte de la problemática, sin embargo, no se redacta la problemática completa, sino el por qué nosotros elegimos esta investigación en base a la problemática. Por eso es que la justificación y la problemática van de la mano, ¿sí? La definición del problema. Entonces, ustedes en un apartado, van a definir el problema. En este apartado se indica el qué, y ven ahí la diferencia. Primero se describió el por qué se realizó la investigación o por qué se está realizando esta investigación, que en este caso hay investigaciones en elaboración de frituras, cereales, tenemos bebidas, hay alumnos que están trabajando en cremas, en diferentes áreas. Entonces, ¿qué fue lo que los motivó? Ya describimos la motivación, ahora indicamos el qué de la investigación. En este caso nos dice que cuál es el problema que estamos tratando de resolver. ¿Cuál es el problema en sí? Ya sabemos el por qué, ahora debemos de explicar cuál es el problema en sí. En este caso, definir significa especificar y delimitar con precisión
tanto en espacio como en el tiempo. Eso quiere decir que debe de ser una problemática actual, ¿verdad? No una problemática de hace 50, hace 60 años, ¿verdad? Sino es una problemática actual, una problemática que sea contemporánea en este tiempo. Y algunos ya tienen esa información en su anteproyecto, entonces lo pueden agregar acá, solo es de acoplarlo bien a esta guía, porque solo es de ordenar la información. Ojo con lo que estoy diciendo. Muchos ya tienen información bien hecha, muchos ya tienen información ya redactada, algunos tienen información que es redacción propia y está muy buena, ya solo la colocamos. Lo importante acá, jóvenes, es también recordar que si hay eh, autores que citaron, también lo deben de dejar plasmado acá en el documento, no solo lo copiemos, ¿verdad? Entonces, esa sería las primeras partes, justificación y problemática. Como ya lo tienen en el anteproyecto, no me dejarán mentir, lo voy a presentar por acá para que ustedes lo puedan ver. Los que ya trabajaron su anteproyecto recordarán, vean lo que se les pedía en este caso, se les pedía, vean, se les pidió definir el área geográfica, se les pidió, por ejemplo, las materias a utilizar, el mercado, los objetivos, y vean acá, acá dice justificación principal del trabajo. Es a eso lo que hace referencia. Esta justificación ya la tienen hecha, entonces la pueden agregar. El problema acá es que la justificación la están sumando junto con la problemática, y la problemática y la justificación en este caso la vamos a separar. Entonces hagan esa separación entre justificación de la investigación y la definición del problema y lo colocamos acá. Eso ya lo tienen hecho, solo es de ordenarlo. En cuanto al marco teórico, ya lo tienen hecho también. Solo recordemos lo siguiente, jóvenes. Y esto es importante, porque el marco teórico se divide en dos: el marco conceptual y el marco referencial. El marco conceptual nos dice que en ámbito general es el estado de los conocimientos relacionados con el problema, es decir, son todos aquellos conceptos que están relacionados a la problemática. Ustedes ya identificaron el problema, ya saben el porqué de la investigación, ya tienen ahora un marco teórico. Y ese marco teórico, de hecho, pues ya todos lo tienen hecho, entonces solo lo vamos a copiar. El modelo general que ya está establecido, entonces esto no lo vamos a modificar, todo queda intacto. El modelo general para la estructura del marco teórico les pide, por ejemplo, el nombre de la investigación, nombre de único, en este caso colocar la materia prima, se pretende utilizar para mayor proporción, y acá tiene toda la información. Entonces esto ya lo tienen hecho, entonces solo lo vamos a copiar y a pegar acá donde dice marco conceptual. ¿Por qué en marco conceptual? Porque son todos los conceptos que están relacionados a la investigación, ¿sí? Son todos los conceptos que están relacionados a la investigación, o son todos aquellos conocimientos que son importantes para comprender la investigación. Todas deben de ir citadas, todas deben de ir en base a las normas establecidas, ¿verdad? Como ya lo tienen hecho, entonces solo lo pegamos en este apartado. Ese es el marco teórico, marco conceptual. Entonces, como ya lo tienen hecho, solo lo pegan. Luego viene la parte del marco referencial. El marco referencial hace referencia prácticamente, vean, aquí está la clave, a describir la zona geográfica, zonas de vidas, características físicas, ambientales, localidad, área de estudio, etcétera. Esto también ya lo hicieron ustedes, solo que en el caso del asesor que tenían, ustedes lo hicieron en el anteproyecto. Si ustedes se van a la parte inicial, van a ver que acá dice, vean, dice, trabajo de investigación se desarrollará para definir en este caso el área geográfica de abarcación. O sea que ya está hecho. No hay que hacerlo nada nuevamente, sino que solamente es ordenarlo en esta guía. Eso quiere decir que el marco referencial lo van a sacar ustedes del, en este caso, anteproyecto, porque ya lo tienen hecho. Entonces el anteproyecto, copian ese marco referencial que tienen y lo colocan. Solo hay como dos estudiantes que no hicieron este marco referencial como es correcto, porque está pidiendo información geográfica. La información geográfica es el lugar donde se está haciendo. Si se está haciendo en Pachichía, Chimaltenango, Tecpan, Acatenango, en alguna aldea en específico de Tecpan, etcétera. Pero es una zona
en específico, una zona geográfica, las características de la región, el tipo de clima, los habitantes, cuántas personas hay en esta región, todos los aspectos de, incluso lo dice el título, marco referencial, es decir, todas las referencias del lugar. Si yo, por ejemplo, le preguntara a alguien acá, de los estudiantes que están en el curso, les podría decir yo, por ejemplo, ¿me podría dar algunas referencias de, por ejemplo, de donde vive? Ah, bueno, pues yo donde vivo es un lugar donde hace mucho calor, llueve más o menos entre mayo y junio, julio, agosto, las lluvias paran en octubre, noviembre ya no tenemos lluvias, en el mes de diciembre pues hay presencia de frío, el clima es muy frío. Además de esto, pues la zona aproximadamente cuenta con 10.000 habitantes, entre ellos mujeres, niños, etcétera. ¿Me explico? Estoy dando referencias del lugar, por lo tanto acá son referencias del lugar donde se está haciendo la investigación. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos poniendo en espacio, estamos colocando la investigación en un lugar en específico donde se está realizando la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, en la producción de alguna especie en específico, ¿verdad? O estoy haciendo algún producto agroindustrial. Si por ejemplo digo que voy a utilizar cierta semilla, pero ¿será que esta semilla es característica de la zona? ¿Será que esta semilla o este producto agrícola que yo estoy utilizando para elaborar mi producto será representativo de la zona geográfica donde yo estoy trabajando? Y si no, el por qué estoy también utilizando esta zona. Por eso es que es importante describir el marco referencial. Entonces, ya lo tienen hecho, solo nuevamente lo repito, solo hay dos estudiantes que no está bien hecho el marco referencial y lo tienen que hacer de nuevo. De ahí los demás que ya lo tienen hecho, lo pueden sacar de acá, de donde dice trabajo de investigación se desarrolla en definir el área geográfica, abarca su investigación. Copian lo que hicieron acá y lo pegan acá en la guía. Y con eso pues ya tenemos el marco referencial. Bueno, sigamos entonces. Luego vienen los objetivos. Ojo acá, porque muchos de los alumnos tienen objetivos de las metodologías, tienen objetivos en el marco teórico, si no estoy mal, o en algunas otras cuestiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reestructurar. Si los objetivos están bien, pues los dejamos porque son objetivos de la investigación, ¿sí? Los que se colocan acá en esta guía. En esta guía les está pidiendo colocar objetivos generales y específicos de la investigación como tal. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de la investigación como tal? ¿Sí? ¿Es desarrollar un producto? ¿Es evaluar alguna metodología? ¿Es estudiar? ¿Es contar? ¿Es medir? ¿Qué es lo que buscamos nosotros de la investigación? Por eso es que vamos a redactar el objetivo general y el objetivo específico de acuerdo a la investigación que ustedes están desarrollando, ¿sí? Entonces, si ya los tienen hechos, los colocan. Si hay que modificarlos, pues vamos a hacerlo. Vamos a estar haciendo las revisiones. Yo normalmente hago como 3, 4 revisiones previo a las defensas que se hacen. Entonces, tratemos de trabajar de forma ordenada para que puedan realizarse estas revisiones. Algo que todavía no tienen agregado ustedes ahí es la hipótesis. Esto no lo han desarrollado, pero ya lo estamos viendo en el curso de métodos y diseños experimentales aplicados a, a la agronomía. Entonces, la hipótesis investigativa, como tal, vean acá nos dice que es donde el investigador empieza a pensar en las posibles soluciones. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La inferencia. ¿Cuál es aquí la clave, jóvenes? La clave aquí es las posibles soluciones, es decir, lo que yo espero de la investigación. Es decir, son esas posibles soluciones al problema que ustedes ya identificaron. Por ejemplo, si por ejemplo, a desarrollar una papilla, ¿cuál es el problema en sí? Si yo encontré el problema, entonces ahora redacto qué es lo que yo espero en base a ese problema. En este caso, vean acá dice, predice los resultados de la aplicación de la metodología. Es decir, en base a la metodología, ¿qué es lo que espero yo? Tales resultados los predice sobre la base del conocimiento previos en base al marco teórico. Eso quiere decir que
Nadie más que ustedes debe de conocer su marco teórico, debe de conocer sus metodologías, deben de conocer toda la información que han estado recabando. Por ahí sucede de que los estudiantes pretenden, ¿verdad?, de que todas las metodologías se les presenten a ustedes y eso no es así. Yo estuve consultando y estuve revisando todos los materiales que han presentado. En cuanto a las metodologías y años pasados, he revisado las investigaciones de PTAS de años pasados también, que ha sido también el mismo asesor que ha trabajado con ustedes, y las metodologías solamente es un asesoramiento y una aprobación de las metodologías, más no es la presentación total de la metodología, de que ustedes se les presenta una metodología y ustedes las hacen, sino que ustedes también como profesionales deben de presentar sus propias metodologías, su investigación, tienen que indagar ustedes en cuanto a las metodologías que están presentando. Si no les ha funcionado una, ir probando con otra. No esperemos, jóvenes, que el asesor como tal haga el trabajo de ustedes. Es trabajo de ustedes. ¿Sí? El trabajo de ustedes es investigar, generar propuestas innovadoras, como ustedes como futuros profesionales no pueden esperar que un asesor les dé todo. ¿Sí? Son ustedes los que presentan la información también, propuestas a su investigación. En esta ocasión, pues nosotros vamos a estar también ahí apoyándolos con las metodologías, que algunos, hay como 4 estudiantes que tienen algunas metodologías que no lograron alcanzar lo que se propusieron en sus objetivos, pero sin embargo, pues no es que esté mal, ¿verdad? Sino está bien porque no encontraron los resultados que esperaban y también eso se puede discutir en la presentación de los resultados, ¿verdad? O sea, no está mal porque la metodología no se logró con esa metodología, pero sin embargo pueden haber metodologías que sí presenten resultados favorables. Y eso también se puede presentar dentro de la investigación, porque son metodologías que se establecieron y se aprobaron en su momento. Entonces, no se preocupen por esa parte. Los que ya tienen metodologías y no lograron los resultados o los objetivos que se plantearon en esas primeras partes, no significa que pues se acabó todo, ¿verdad? Sino significa que debemos de buscar otras metodologías. Y si llegar al tiempo que ya no logro yo alcanzar, pues entonces vemos qué alternativas se pueden realizar. Entonces, recordemos, la hipótesis son supuestos basados en los conocimientos del investigador, es decir, que en este caso ustedes deben de indagar, deben de prepararse e investigar bien empapados de la investigación que ustedes están realizando. Entonces, vean acá, permite en este caso realizar la conjetura sobre la solución de la problemática. Es decir, que ustedes, por ejemplo, establecen una metodología y establecen qué es lo que esperan. Por ejemplo, que a la hora de hacer una extracción, por ejemplo, hayan rendimientos altos. Yo espero eso, en base al marco teórico, en base a lo que yo investigué, en base a mis objetivos. Yo espero, por ejemplo, que con la metodología tal, yo pueda tener un mayor rendimiento en extracción. Sin embargo, eso es lo que yo espero. Pero cuando yo establezco la metodología, resulta que no se dio eso. Entonces tampoco es malo, sino significa que la metodología que yo establecí pues quizás no sea apropiada para ese producto, quizás sea posible hacer otra metodología con otros instrumentos. Entonces, pero yo planteo acá qué fue lo que yo esperé. Y luego en las conclusiones, pues colocamos lo que no se logró o lo que sí se logró. Entonces, acá la hipótesis busca en este caso, vean, orientar el camino del investigador y deberá seguir para obtener esos objetivos. Eso quiere decir que la hipótesis como tal nos orienta en ese camino en el que el investigador pues va a tener claro a partir de los objetivos cuál es el camino que debe de seguir. Entonces, una hipótesis puede ser comprobada total o parcialmente. Y es acá lo que les decía. Ustedes plantearon, por ejemplo, 3 metodologías. De esas 3 metodologías, es posible que tal vez solo una funcionó y las otras 2 no. Eso quiere decir de que no totalmente se comprobó todo, sino parcialmente. Y no es malo, sino que nosotros tenemos una guía que nos está mostrando el camino que debemos de seguir. Entonces, por eso es importante redactar las hipótesis, porque también puede ser refutada o ampliada. Eso quiere decir de que ustedes van por ejemplo, a afirmar
que sí, con esta metodología, por ejemplo, yo puedo tener una mejor extracción, por ejemplo, de aceites, una mejor extracción de harina, etcétera. Entonces, pero en algunos casos, no, parcialmente, por ejemplo, puedo tener algo, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá que su comprobación parcial puede permitir la modificación de determinados aspectos de la investigación, es decir, rectificar parcialmente o totalmente los procesos. Eso quiere decir de que ustedes pueden ir modificando en base a las hipótesis que ustedes se plantearon. Luego viene el apartado de las metodologías. Este apartado de las metodologías, pues lo que busca es que ustedes coloquen todas las metodologías que ustedes se plantearon para la investigación. Recuerden que la investigación que ustedes tienen en camino, pues ya presentaron esas metodologías. Acá está. Vamos a ver por acá. Este es el del marco teórico, anteproyecto, y vamos a abrir ahorita entonces el de... Este es el de fase experimental. Algunos ya tienen sus metodologías hechas. Esas metodologías las pueden agregar en este apartado. Por ejemplo, si tienen una metodología para la extracción, una metodología para la elaboración del producto, entonces en este apartado es donde colocamos esas metodologías, los que ya tienen hechos. Si hay algún estudiante que tiene algún problema con las metodologías, mi sugerencia por el momento es que indaguemos y nos preparemos, ¿verdad? En buscar otras metodologías que me puedan ayudar a la investigación y si no, presentemos los resultados de las metodologías que ya se hicieron. Si no se logró, pues hay que tener todos esos registros de las metodologías. Entonces son, en este caso, la metodología, en este caso, para la preparación de las materias primas que ustedes ya tienen hecho, ¿verdad? Entonces, ese apartado también ustedes, varios ya lo tienen adelantado, son algunos los que todavía se encuentran atrasados un poco en cuanto a la metodología que, que en algunos casos pues no funcionó y hay que darle solución a ese apartado. Entonces sí me gustaría que en esa parte pues cuando tengamos la clase pues resolvamos esas dudas y podamos darle solución. Luego viene un apartado donde va la colocación del diseño, que en este caso, por ejemplo, cuando es el caso de la creación de un producto, que es el caso de ustedes. En el caso de ustedes, la creación es, por ejemplo, la creación de un producto industrial. Hay que especificar en este caso, ponen un apartado, la creación, por ejemplo, de una fritura, la fritura es esto, lo otro, y colocan ustedes el producto que ustedes crearon, cuál es el nombre que le dieron al producto, si tiene algún número, perdón, algún nombre en específico el producto que le pusieron, va. Por ejemplo, si yo creé alguna fritura, por ejemplo, Lay's, coloco el nombre porque el nombre de mi producto es Lay's, entonces coloco la Lay's, coloco esos aspectos que caracterizan al producto que yo estoy realizando. Luego, pues deben de incluir una descripción del estudio económico, presupuestos, costos de producción, el precio del producto final, el precio de la venta, cuáles podrían tentativamente, ¿verdad? Los canales de distribución, el prototipo, eso quiere decir de que de forma descriptiva deben de colocar ese prototipo, ¿verdad? Si ya ustedes elaboraron su producto o es lo que vamos a hacer al final, ya ahorita lo que viene, van a colocar acá esa descripción del prototipo, ¿verdad? Colocan las fotografías, colocan el producto final y le agregan una descripción y finalmente la tabla nutricional de ese producto que desarrollaron. Es importante que tomen en cuenta, les puse una nota acá, que el producto es el resultado de la propuesta a solucionar. Producto como tal, pueden haber fichas técnicas, manuales, pueden haber productos, por ejemplo, como productos o proyectos comunales de impacto social, comunal, institucional, productos innovadores, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tratemos de tener mucho cuidado con esta parte de proyectos innovadores, porque hay algunas investigaciones que he revisado y algunos le colocan la palabra innovador, innovador, y el producto no tiene nada de innovador. Simplemente le colocamos la palabra innovador para que se escuche bonito, pero no cometamos ese error de colocarle que es un producto innovador cuando no es un producto innovador, sino es un producto que ya se está desarrollando, pero que ustedes están generando una alternativa nueva.
¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con esa parte de no colocar solo innovador por querer colocarle, sin tener algo, un sustento que realmente respalde que es un producto innovador. Entonces, en esta ocasión, pues recordemos que su producto es un producto agroindustrial o un producto industrial. En este caso, especificamos qué tipo de producto. Si es un producto innovador y es algo que no se ha trabajado en una parte y yo estoy consciente que he revisado literatura de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, he revisado literatura de Europa, de Asia, de todo, para decir que sí es un producto innovador, entonces lo coloco como tal. Pero si no, lo coloco como un producto agroindustrial, especificar qué tipo de producto, qué modificaciones y qué, en este caso, agregarle qué modificaciones o qué cosas eh, están siendo nuevas o qué cosas se están sometiendo a prueba, ¿verdad? Entonces, ya especificado esto, recordemos que el producto es el resultado de la propuesta, ¿verdad? Que se va a solucionar en la problemática identificada. La elaboración de este producto no exonera al estudiante el incluir los resultados de los análisis siguientes. Eso quiere decir que la creación de un producto, no porque ustedes crearon el producto, decir, ah, profe, pero es que yo sí hice el producto, pero no presentó su diseño experimental, no presentó su modelo estadístico, no presentó las variables, no presentó las hipótesis estadísticas. Entonces, si el estudiante no presenta esto, prácticamente no está presentando nada en su informe. Entonces, ojo, la presentación del producto no exonera al estudiante de presentar esto. Por eso es que aquí abajo les presento, dice, a continuación se presenta el esquema para presentar o la presentación de los resultados, cómo deben de ir y cómo es la forma de cómo lo deben de ordenar. Los resultados se deben de presentar. Primero se debe hacer un cálculo de pruebas de normalidad. Con ustedes solo vamos a trabajar una prueba, probablemente sea la prueba de Hartley, de F máxima. Y si nos da tiempo, pues hacemos una otra prueba. Aquí se deben de probar tres supuestos, ¿sí? Dentro del diseño experimental que ustedes tienen. Luego se tiene que agregar el arreglo combinatorio, los cálculos ANOVA o cálculos ANDEVA. Una vez que se hace esta prueba, puede ser, por ejemplo, una prueba LC de Fisher, puede ser una prueba de diseño de bloques, diseños completamente al azar, diseño completamente al azar de 2x2, un diseño cuadro latino, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser diferentes modelos. Lo importante acá es tener claro qué es un diseño experimental. Y eso ustedes en su marco teórico pues ya lo investigaron. Y ahí hay un pequeño problemía. Y eso lo vamos a ver ya tal vez en clase y les voy a explicar cuál es el problema ahí de colocar solamente las definiciones. Entonces, también hay que colocar, si por ejemplo yo demuestro que si hay diferencias significativas en base a la variable respuesta que yo tengo, yo establezco un análisis post-Andeva, que eso es lo que vamos a ver en el curso de diseños experimentales, donde vamos a explicar por qué se hace el análisis post-Andeva, por qué se establecen subhipótesis estadísticas y en algunos casos por qué se hacen contrastes ortogonales, pruebas de Tukey, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, los resultados deben de llevar este orden. Primero, las pruebas de normalidad, arreglo combinatorio, cálculos de ANOVA, post-ANDEVA, subhipótesis y contrastes ortogonales o prueba de Tukey. Entonces, el objetivo principal del apartado del resultado y la discusión es poner, vean, en manifiesto los resultados obtenidos a raíz de la investigación. Eso quiere decir que estos resultados no son copiados, no son extraídos de otros, sino son resultados de lo que ustedes hicieron en laboratorio o lo que ustedes hicieron en el área de procesos. Entonces, en este caso, cualquiera que sea el método utilizado para, en este caso, para después analizarlo y la estructura debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que deben de tomar en cuenta? Primero, la puesta en común de las fuentes primarias consultadas, es decir, de dónde estoy consultando yo, por ejemplo, información. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy analizando algún producto, estoy analizando el contenido o los resultados, digamos, del diámetro de un pan que debería de inflarse a tal, con diferentes combinaciones de los productos. Debo de consultar literatura y qué es lo que me dice, cuáles serían los coeficientes de variación, cuáles son las medidas promedios que deberían de tener. Entonces, aquí hace referencia a que la puesta en común, es decir, que ustedes deben de tener información que respalde los resultados que ustedes están analizando. Si yo estoy analizando el diámetro de un pan, si estoy analizando el contenido de carbohidratos, si estoy analizando algunas cuestiones
cuestiones químicas, también en este caso, pues debo de tener alguna fuente que me respalde a la hora de interpretar mis propios resultados. Identifica cuáles han sido los puntos de encuentro y el choque entre las diversas teorías. Por eso es que ustedes acá, en base a lo que ustedes ya citaron, es decir, en base a lo que ustedes tienen unas investigaciones previas, si se dan cuenta, por ejemplo, les presenté acá el de la mermelada dietética. Si alguno, por ejemplo, está haciendo una mermelada dietética, puede consultar en esta investigación y hacer qué, una convergencia, un encuentro entre esas dos. ¿Qué dice en esta investigación y qué es lo que yo encontré? Basándonos también en la siguiente parte, en el número 3 que dice, basándonos en todo el conocimiento recolectado durante la indagación. Por eso es de que ustedes a estas alturas ya deben de estar empapados de todo lo que trata de su investigación. Nadie más que ustedes conoce sobre cómo es la elaboración de una crema, cuáles son las características de una crema, cuáles son las variables de respuesta que se pueden medir, cuáles son los factores que inciden en la elaboración de este producto, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esa indagación, en base a esa información que ustedes ya tienen, ahora ustedes contrastan, hacen ese encuentro, chocan la información que ustedes tienen con la información que están encontrando en su investigación. Se refiere prácticamente a la parte más analítica, que es la parte más importante y la que tiene más peso en su investigación. ¿Sí? Entonces, así estos 3 pasos saldrán las conclusiones para poder redactar el apartado de la revisión bibliográfica, ¿verdad? Acá hay algunos ejemplos. Vean, importante, acá hay otros 2 aspectos. En esta sección no debe de repetir la información que ya está presentada en apartados anteriores. Eso quiere decir de que ustedes no van a colocar lo del marco teórico, lo pego en los resultados. No, porque es redacción propia. No pueden copiar y pegar aspectos que ya están del marco teórico. Tienen que ser información nueva generada en base a los resultados que obtuvieron de los procesos, de las metodologías y del producto final. De lo contrario, tiene que basarla en análisis y la reflexión de la información encontrada. Entonces, ¿qué es análisis y reflexión? Esa es la clave, análisis y reflexión. Recuerde que también tiene que añadir aquellos aspectos de la investigación que por falta, por ejemplo, de algún método u otras razones han quedado sin resolver. O sea, si durante el proceso de la investigación yo tengo 3, 4 metodologías para la extracción de alguna materia prima y no sé por alguna razón o algún método no se ha logrado resolver, hay que refutarlo, hay que explicar cuál fue la razón de por qué no se lo logró y por qué se optó a otras metodologías. A eso es a lo que hace referencia acá. En último lugar, se debe crear una tabla de datos con la información esencial obtenida de raíces de la investigación. Acá hay un ejemplo, dice. Por lo general, este tipo de recursos visuales ayudan a presentar grandes cantidades de información. A veces cuando la información es mucha, tratemos de ordenarlas en tablas. Vean acá, vean este ejemplo. Dice el autor, el país y el ensayo. Por ejemplo, acá tienen, ustedes pueden colocar, yo encontré a un autor de tal país y el tipo por ejemplo, de análisis que hizo, estudio, los sujetos y el origen, las medidas que ellos, por ejemplo, los resultados que ellos midieron ahí y las conclusiones. Y entonces en base a eso tienen información y luego ustedes crean sus propios resultados. Con todos los apartados de la revisión bibliográfica, este debe presentar una redacción clara, atractiva, así en este caso su asesor o la persona que los está examinando va a leer de buena gana o en todo caso pues sin que se le haga pesado su escrito, hecho que afectará positivamente sobre su nota. Entonces acá les explica todos los aspectos que deben de incluir ustedes a la hora de hacer su resultados. Entonces tratemos de presentar. Vean acá, vean en la parte acá, lista de requisitos para los resultados de discusión. Presentar de manera detallada los resultados obtenidos, resumen de todas las fuentes consultadas, recalcar los puntos de encuentro y choque entre las fuentes utilizadas, se explica las limitaciones de la investigación, no repetir información ya presentada en los apartados anteriores, utilizar alguna figura, tablas, gráficos, las citas presentadas en formato correcto, no dar opinión personal, jóvenes. Acá no es
de yo opino que si hubiéramos hecho esto hubiera salido mejor. No, no son opiniones, son interpretación de los resultados que ustedes obtuvieron en base a las metodologías establecidas y en base a la bibliografía consultada, pero no voy a dar mi opinión personal acerca de la investigación, ¿sí? Y finalmente se redactan las conclusiones. Las conclusiones, ¿cómo las redactamos? Las conclusiones de la investigación se refieren prácticamente que a los juicios sobre la falsedad o veracidad de las hipótesis. Es decir, que acá en las conclusiones nosotros vamos a ver si las hipótesis que nosotros establecimos en la investigación son falsas o son verdaderas. Si yo, por ejemplo, había dicho que en la metodología A yo esperaba mayor extracción de aceite, al final, ¿qué obtuve? Menor extracción de aceite. Entonces, ¿qué puedo poner en mi conclusión? La metodología A, por ejemplo, no presenta datos alentadores para la extracción de aceite. Entonces, ustedes están acá de alguna forma verificando, de alguna forma estableciendo la veracidad de los datos que ustedes están obteniendo. Por eso que tales juicios se realizaron con base a los datos obtenidos durante la contracción de la hipótesis, ¿sí? Es decir, que tiene que emitir un juicio sobre la concordancia de los datos y la hipótesis en una escala de 0 al 1, etcétera. Cuando la concordancia es total, consideramos las hipótesis verificadas, etcétera. Aquí es un ejemplo de cómo pueden presentar ustedes las conclusiones. También, en este caso, recordemos que los resultados que nosotros obtenimos se presentan sobre la base de las conclusiones, es decir, que los resultados que yo obtuve también me van a permitir redactar mis conclusiones. ¿A qué conclusión yo llegué? Y lo más importante, que las conclusiones, cuando se hace el análisis de la reflexión, se redactan en función de los objetivos planteados. Y esta es una de las cosas claves. Por eso que yo siempre le digo a los estudiantes que tratemos de que la investigación que realicemos le encontremos esos patrones o le encontremos esas relaciones que tienen para poder redactarlo, ¿sí? ¿Y cuál es la relación entre la conclusión? Es que la conclusión va ligada a los objetivos. Yo redacto un objetivo. Si mi objetivo, por ejemplo, era encontrar la metodología apropiada para la extracción de aceite, entonces mi conclusión es que entre la metodología A, B y C, la mejor para la extracción de aceite es la metodología B. Estoy concluyendo en función del objetivo que yo planteé, pero yo no puedo redactar una conclusión al azar, sin sentido, y solo copiar, por ejemplo, algún texto a una parte del marco teórico y pegarlo. No, no se puede. Debe ser una reflexión, un análisis en base a los objetivos, los resultados y las hipótesis planteadas. Esa es la clave para redactar las conclusiones de su investigación. Finalmente vienen las recomendaciones. Por ejemplo, yo pude haber establecido mi investigación y dije, bueno, voy a medir, por ejemplo, voy a evaluar tres metodologías para la extracción de aceite. La metodología A, B y C. En la conclusión yo llegué a que la mejor metodología es la B. Entonces, como la metodología es la B, la mejor, ¿cuáles son mis recomendaciones? Yo podría decir que mi recomendación es que durante el proceso de la metodología A, por ejemplo, mantener la temperatura adecuada para la extracción del aceite, ¿va? Podría, por ejemplo, recomendar que el uso, por ejemplo, de semillas sean semillas frescas. Podría recomendar, por ejemplo, que a la elaboración del producto final, este, establecer, por ejemplo, ciertos parámetros de medición que no afecten a esto. Entonces, son recomendaciones en base a los resultados. Por eso es que va casi de último las recomendaciones generales. Y acá nos dice, este apartado del investigador redacta esas redacciones que permiten acerca de el uso apropiado de los productos o recomendaciones apropiadas de la investigación, recomendaciones de tipo comparativo, ¿sí? Esos que me permiten comparar entre una metodología a la otra, ¿qué recomiendo yo? En base a los resultados obtenidos de mi investigación y las investigaciones de otros, ¿qué recomiendo yo? ¿Sí? Entonces, son recomendaciones del investigador, no son copiadas, no son obtenidas de otras investigaciones, son propias. Y finalmente, la bibliografía que deben de colocar
que ya varios ya tienen bastante bibliografía. Ojo, que durante el proceso de revisión yo voy a revisar las citas que están planteadas en la investigación, ¿sí? Digamos, ustedes citaron a Fuentes, a Licta, en el año 2013. Esa bibliografía debe de estar citada y la referencia en la bibliografía. Entonces vamos a ver que tenga concordancia la cita con la bibliografía. No puede haber una cita sin su bibliografía. Si ustedes ya tienen su marco teórico y el marco teórico, por ejemplo, dice que es Fuentes 2010, Fuentes debe de aparecer en la bibliografía. Si no aparece Fuentes en la bibliografía, automáticamente el párrafo que colocaron en el marco teórico se va. Y si no, deben de conseguirlo para poder colocar la bibliografía. Entonces tiene que tener sentido la bibliografía. Además, la bibliografía va en orden alfabético, de la A a la Z. Y vean acá, aquí se registran los documentos consultados. Tienen además especial cuidado al hacer las citas por orden numérico o alfabeto del autor, de acuerdo a las normas vigentes, que en este caso yo en su momento estuve trabajando con los estudiantes, las normas ICA, pero vamos a trabajar en este caso con las normas APA, que es lo que ha trabajado el asesor con ustedes, y con esto nos vamos a basar. Entonces, prácticamente este sería el informe, jóvenes. Lo que presento yo hasta aquí abajo son las bibliografías o referencias de la guía, es decir, los materiales que utilicé para poder redactar este documento y poder presentárselos a ustedes. Entonces, esta es la guía, lo pueden empezar desde ya. Ya pueden agregar su resumen, les va a hacer falta algunas cuestiones todavía por agregar, pero ya lo pueden hacer, agradecimientos, dedicatoria, ya pueden ir ordenando toda esa información. Utilicemos este esquema, jóvenes. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Yo con esto pues daría por cerrada la información general. Este material les puede servir a ustedes para tenerlo como guía y para que ustedes puedan orientarse a lo largo de su proceso para elaborar su informe de investigación. Entonces, jóvenes y señoritas, las veo yo en la clase. Yo voy a explicarles para que no se preocupen. Hay algunas cosas que no, por ejemplo, ya no abordamos. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre la hipótesis investigativa y cuál es la estadística. La vamos a ver en clase, lo vamos a explicar con tiempo, pero empecemos a llenar esta guía. Trabajémoslo en orden, en digital. Yo también les voy a presentar un cronograma con fechas de revisión y las metodologías probablemente, de hecho esa era una de las razones de reunirnos el día de hoy, pero lamentablemente pues no se pudo, pero lo vamos a trabajar ya en clase, nos vamos a reunir y ya vamos a hablar acerca de algunas cuestiones ahí de cómo vamos a ir avanzando y qué es lo que vamos a presentar. Entonces, sin más que decir, jóvenes, les deseo éxitos ahí, espero que me haya dado a entender. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor apúntenlo en sus cuadernos y cuando estemos en clase pues las resolvemos para que podamos sacar una investigación que pueda ser representativa y que pues ustedes se sientan satisfechos del trabajo que realizaron. Les deseo éxitos y buen fin de semana a todos, jóvenes. Saludos a todos.